Iniciamos Buena Salud, bienvenido, gracias a todos los televidentes que están en la sintonía por las señales Saracay Televisión y también a quienes ya lo pueden hacer mediante las diferentes plataformas digitales, @Buena Salud S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, y si ustedes desean hacer alguna consulta o alguna sugerencia, pueden escribirnos al número de contacto al 09 88 300 121. Vestimos gracias a Camisería Inglesa, que están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. El teléfono de contacto es el 0990 83 63 26. Lo encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. La moda y estilo lo tiene Camisería Inglesa y ya saben, pues la mejor opción en nuestra provincia. En nuestro programa de hoy nos visita el doctor Edison Núñez. Él es gastroenterólogo, viene del Centro Médico Certis y el tema que vamos a tratar en esta mañana es uso de la endoscopía y colonoscopía en relación a este tema mismo de su especialización, gastroenterología. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, mucho gusto por la invitación. Comencemos de la parte básica. La endoscopía y colonoscopía son procedimientos que son mínimamente y moderadamente invasivos, ¿no? Entonces, por eso hay que considerar que no todos los pacientes van a ser sometidos de forma directa a una endoscopía. Existen criterios para poder solicitar estos procedimientos. Sepamos que una endoscopía es un procedimiento que se realiza de dos formas, ¿no? Con sedación, es decir, con anestesia, que se duerma el paciente, y sin sedación en algunos casos. El procedimiento es un procedimiento bastante rápido, no es doloroso, es un poco molesto en algunos pacientes cuando se lo hace despierto, pero el objetivo principal de la endoscopía es examinar de forma macroscópica el estómago y exclusivamente la toma de biopsias gástricas, ¿no? Eso es lo más importante que nos ayuda a la endoscopía. En cuanto a la colonoscopía, sabemos que es un procedimiento que es moderadamente invasivo, es decir, ya es un poco más avanzado que una endoscopía y tiene mayores riesgos. Por eso la colonoscopía se selecciona en los pacientes y quienes cumplen con estos criterios son sometidos. La duración de una endoscopía es un promedio entre 5 a 10 minutos y de una colonoscopía entre 20 a 40 minutos hasta una hora de procedimiento, ¿sí? Entonces debemos recordar que estos dos procedimientos se realizan bajo anestesia, la endoscopía y colonoscopía. La colonoscopía no se puede realizar sin anestesia porque es un procedimiento un poco molesto y bastante doloroso para el paciente. Y la endoscopía sí se puede realizar en ciertos pacientes, como mencionaba, sin sedación. Por ejemplo, en instituciones públicas como MSP o IES realizamos los procedimientos sin sedación porque tenemos un alto flujo de pacientes, ¿no? Entonces, pero esto no significa que sea malo realizar o no con anestesia o sin anestesia, ¿sí? Es lo que debemos tener como claro en cuanto a los procedimientos de endoscopía y que son diagnósticos y terapéuticos, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos casos podemos realizar endoscopías con resección de pólipos, con resección y muestra de tumores. Tenemos sangrados donde colocamos inyecciones con medicación específica. Tenemos lesiones submucosas que se realizan mucosectomía. Entonces el procedimiento ahí ya se vuelve de mínimamente invasivo a moderadamente invasivo, ¿sí? Eso, Gabriel, en cuanto a términos generales de endoscopía y colonoscopía. Muy bien, doctor. Y sobre todo que, bueno, está bien hecho la aclaración que usted nos acaba de comentar, porque a veces tenemos como que ese temor que al momento de hacernos una endoscopía, tal vez decimos, bueno, voy a ser sometido, es como que voy a estar sedado, ¿cómo voy a responder a este tratamiento? Entonces, sí es bueno y conocer que a veces por el mayor flujo de pacientes, a veces no hay sedación, pero no significa que tal vez el procedimiento no sea el correcto o no se lo pueda realizar. ¿Por qué es bueno hacerlo con sedación y por qué tal vez si se lo hace con sedación, tal vez no tengamos nosotros tal vez como que de pronto esos trastornos de cómo fuimos sometidos o cómo fue el tratamiento en ese momento? Claro, es importante saber que con sedación nosotros podemos demorarnos un poco más en el paciente, es decir, puedo examinar de mejor manera la mucosa del estómago y las lesiones, pero también se tienen algunos sesgos con la sedación. Me ha ocurrido con algunos pacientes, por ejemplo, que al hacerlos con sedación se relaja
la parte y la motilidad gastroesofágica, y en algunos pacientes, por ejemplo, no se puede observar un cardias abierto o una hernia hiatal en algunos pacientes con sedación, que sí se lo puede hacer sin sedación. Pero esto no significa que sea mejor hacerla con o sin. Todo va a depender de la tolerancia del paciente. Obviamente, la sedación es un riesgo que tenemos, ¿no? Porque la anestesia en algunos pacientes puede provocar alteraciones, pero al realizarla con sedación o sin sedación no existe una diferencia significativa en cuanto a evaluación como tal, pero sí un poco en la molestia del paciente, ¿no? Algo importante también que hay que tener en cuenta es que muchos pacientes, cuando acuden a la consulta o cuando nosotros prescribimos dentro del hospital una endoscopía, muchos tienen un poco de temor. ¿Por qué? Porque han escuchado que como se toman biopsias, porque toda endoscopía en nuestro país y en países subdesarrollados tenemos que tomar biopsia gástrica por la alta prevalencia del Helicobacter pylori que tenemos, y algunos consideran que después de realizar la endoscopía los pacientes quedan incompletos, que quedan con sensación, porque algunos han escuchado de que después de que le han hecho una endoscopía ya no quedan igual porque le arrancan muestras de estómago, quedan con molestia, lo cual eso es falso. La endoscopía es un procedimiento que no produce ninguna molestia a largo plazo o a corto plazo en ciertos pacientes. En un número muy pequeño de pacientes puede provocar un poco de dolor posterior a la toma de biopsias, pero de 100, un paciente, o sea, es muy mínimo. Entonces yo le indico a la ciudadanía y a todos nuestros pacientes que no tengan temor de la endoscopía ni colonoscopía como tal, porque no es un procedimiento que va a alterar la morfología del estómago y nada, es un procedimiento diagnóstico y exclusivamente para toma de biopsias. Ahora, muchos piensan que una endoscopía es para ver una gastritis como tal. Sí, lo sirve, pero en realidad la endoscopía tiene otras finalidades, como por ejemplo observar lesiones cuando hay un paciente con sangrado. Y lo más importante que debe saber la ciudadanía es que en la endoscopía nosotros tomamos biopsias. ¿Y qué es lo que nos permite la biopsia? La biopsia lo que nos permite es investigar, nos permite que el médico patólogo, que es otro médico especialista, nos valore esa mucosa y nos indique si existen cambios celulares. Es decir, con esta biopsia nosotros podemos determinar si el paciente va a tener riesgos a futuro de una lesión maligna o un cáncer gástrico y si tiene o no Helicobacter pylori. Eso es lo más importante. Con la biopsia nosotros determinamos cuándo será el siguiente control endoscópico en el paciente. Por ejemplo, si una biopsia es normal, sin alteraciones de morfología, independientemente del Helicobacter pylori, si la biopsia es totalmente normal, sin alteraciones, el paciente no requiere un procedimiento endoscópico posterior a 3, 5 años, según sea el caso, ¿no? Pero si tenemos casos con cambios celulares, como hay la metaplasia intestinal, nos indica que tenemos que hacer un control endoscópico en un año, dar el tratamiento más adecuado según el tipo de metaplasia que tenga y si está asociado o no a Helicobacter pylori y su erradicación. Y con metaplasia nosotros tenemos que hacer un control en un año. ¿Por qué? Porque la metaplasia es un cambio que nos está indicando una morfología alterada que nos puede llevar hacia un futuro, hacia un cáncer gástrico, porque tenemos gastritis sola, gastritis con Helicobacter, gastritis y metaplasia, gastritis displasia y cáncer gástrico. Son los 4 escalones para llegar a un cáncer gástrico, y en cuanto a la metaplasia estamos en el tercer escalón. De ahí seguimos la displasia, que en los pacientes que nosotros encontramos displasia gástrica tenemos que hacer un control y un tratamiento un poco más específico y un control endoscópico en 6 meses, ¿no? Entonces eso es lo importante de la endoscopía, Gabriel. Dentro de esta endoscopía que usted comenta, doctor, sí, verdaderamente cuando nosotros nos sometemos a este tratamiento, sabemos que prácticamente es para ver más allá, lo que tal vez probablemente con un examen de laboratorio o probablemente con unos ciertos síntomas que podamos nosotros sentir, tal vez no se puede detectar que existe o qué molestia hay. La biopsia es parte fundamental dentro de estos estudios, porque ustedes van a encontrar de pronto diferentes tipos de hallazgos que pudieran al paciente realmente o darle un diagnóstico previo a que probablemente un cáncer gástrico, etcétera, porque este tipo de muestras son las que realmente se van a después estudiar para que ustedes las toman en este procedimiento, pero sin embargo también para poder decir estás completamente sano y continúan normal y siguen un tratamiento ambulatorio en casa. Las personas que se someten a estas endoscopías, por ejemplo, se deben realizar una vez
en la vida o de esto va dependiendo de acuerdo a lo que ustedes vayan encontrando en los diferentes estudios o resultados que obtengan en la biopsia? Claro, perfecto. Una pregunta muy buena en realidad y que se lo hace la ciudadanía. Ahora, para explicarte esto, Gabriel, vamos a hablar sobre los criterios para indicar una endoscopía. Existe una norma en gastroenterología que se cambió hace 1 año, 2 años, se cambió esta norma en cuanto a la edad para el inicio de procedimientos endoscópicos. ¿Por qué? Porque tenemos una alta prevalencia de cáncer gástrico y colónico en nuestro país. Formo parte de una institución pública, soy el gastroenterólogo del Hospital IE Santo Domingo, en el cual nosotros encontramos patologías de cáncer gástrico, por lo menos 2 pacientes a la semana, mínimo 5 pacientes al mes, ¿no? Entonces es una consideración muy alta el cual realizar endoscopía. Entonces la ciudadanía debe de saber que existen criterios para realizar endoscopía o signos de alarma. Por ejemplo, todo paciente mayor de 35 años ya puede ser sometido a una endoscopía de screening. ¿Qué significa? Una endoscopía para biopsiar y ver que la biopsia esté de características normales y terminamos el proceso en ese paciente, ¿no? Y en la colonoscopía se indica a partir de los 45 años. Ahora, hay que tener en cuenta que tenemos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para nosotros adelantar una endoscopía? Que el paciente tenga más de 35 años, que sobre todo hayan antecedentes en la familia de cáncer de estómago o de colon. Todo paciente que tiene antecedentes de cáncer de estómago y de colon debe ser sometido a una endoscopía al menos 10 años antes del caso más joven encontrado en la familia. Es decir, si el tío de Juanito tuvo un cáncer de estómago a los 55 años, significa que Pepe tiene que hacerse una endoscopía a los 45, es decir, 10 años antes del caso más joven. Entonces, con eso nosotros vamos a evitar y vamos a poder prevenir cáncer de estómago. Lo ideal, como nosotros para gastroenterólogos, es la prevención mediante la endoscopía. La mayoría de nuestros pacientes en las instituciones públicas, sean IES o MSP, por lo general, la mayoría que tienen más de 35 años son sometidos a endoscopía. Mis pacientes personalmente que acuden al hospital del IES, de cada 100 pacientes, 95 son sometidos a endoscopía porque cumplen con la edad al menos. Y con eso nosotros hacemos un screening de los pacientes. Otro criterio para nosotros realizar endoscopía y colonoscopía, aparte de la edad, de los antecedentes de familia de cáncer, es también la presencia de anemia, ¿no? Los pacientes que tienen una anemia de origen a determinar, hay que hacer una endoscopía y una colonoscopía, ¿no? Pacientes que sienten atoramiento o disfagia, que se llama, tienen que ser sometidos a endoscopía. Pacientes que están con sangrado digestivo alto o bajo tienen que ser sometidos a procedimientos endoscópicos. Pacientes con ingesta de cuerpo extraño, que es bastante común, sobre todo en niños, son sometidos a endoscopía. Pacientes que tienen antecedentes de linfoma son sometidos a endoscopía. Y estos son los criterios más básicos para realizar un procedimiento endoscópico. Algo importante que debe saber la ciudadanía también es que hay que diferenciar entre gastritis y reflujo, que son 2 patologías que confunde el paciente y a veces confundimos algunos médicos. Tiene que saber la ciudadanía que la gastritis se cura. La gastritis es solo la inflamación de la mucosa del estómago y con el medicamento adecuado y la erradicación del Helicobacter tiene que desaparecer. Pero los pacientes que ya han sido sometidos a tratamientos y no mejoran deben ser sometidos también a un procedimiento endoscópico. También es una norma, ¿no? El paciente que no mejora clínicamente tiene que ser sometido a endoscopía. Ahora, ¿por qué hago este énfasis entre distinguir gastritis de reflujo? Porque la gastritis mejora con el tratamiento, en cuanto al reflujo no, el reflujo es cíclico, el paciente una temporada está bien, una temporada no, y la endoscopía en este caso nos sirve para determinar si hay una hernia hiatal o un cardias incompetente, porque la solución definitiva para un paciente con reflujo, con hernia hiatal, es quirúrgica, porque el paciente a veces va de médico en médico, de gastroenterólogo a gastroenterólogo, con síntomas que a veces confunden. En esos pacientes que no hay mejoría, hay que realizar un procedimiento endoscópico, ¿no? Así es, doctor. De verdad que conocer y tener conocimiento de todo esto que nos está comentando sobre la endoscopía que estamos puntualizando, realmente, si tenemos estas molestias nosotros, siempre tenemos que saber cuándo acudir al gastroenterólogo, porque no es solamente tomar por tomar un medicamento, sino saber cuándo es importante realizarnos este tratamiento o este procedimiento que a nosotros tal vez nos parece un poco complejo, pero sin embargo nos puede ayudar a que si tenemos antecedentes familiares,
podamos nosotros detectar a tiempo un posible cáncer o alguna posible anomalía que realmente pueda ser diagnosticada y tratada debido a su tiempo oportuno. Al regresar de la pausa seguiremos hablando con el doctor Edison Núñez y hablaremos también sobre la colonoscopía, porque es importante para aquellas personas que no se lo desean realizar y cómo es este procedimiento. Pero no le cambie, vamos a una pausa. Y seguimos en Buena Salud con el doctor Edison Núñez hablando sobre estos procedimientos de colonoscopía y endoscopía. Ahora, doctor, puntualicemos un poco sobre la colonoscopía. ¿Cuándo hay que hacerla? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no tenerle ese temor a realizarnos este procedimiento cuando realmente lo amerite? Sí, en cuanto a la colonoscopía, recordar que es un procedimiento moderadamente invasivo. Este ya tiene mayores complicaciones, a veces en algunos pacientes. O sea, las complicaciones que sucedan son 1 en 1.000.000, pero la gente tiene que saberlo y nosotros como gastroenterólogos les explicamos sobre este tema. ¿Cuáles son los criterios para una colonoscopía? Los criterios para una colonoscopía son en pacientes mayores de 45 años como screening, que significa para la prevención o detención temprana de lesiones premalignas. En la colonoscopía nosotros, de cada 10 pacientes, al menos en 2 pacientes encontramos pólipos de colon que se los extirpan y se determinan si son benignos. La mayoría, en un 99%, por decirlo así, son benignos, pero hay unos que tienen mayor tamaño y todo lo demás que pueden convertirse en tumores de colon, ¿sí? Entonces, la ciudadanía tiene que saber que la colonoscopía es un procedimiento que debe realizarse sobre todo en estos pacientes mayores de 45 años, con antecedentes de cáncer de colon, como los había dicho, y 10 años antes del caso más joven que se presentó en la familia, pacientes con anemia, pacientes con sangrado digestivo y pacientes con pérdida de peso. Estos son los signos de alarma. Los 3 signos de alarma más importantes para realizar una colonoscopía son antecedentes familiares, anemia y sangrado. Y pérdida de peso también se considera como un factor de riesgo alto para realizar un procedimiento de endoscopía y colonoscopía, ¿sí? En la colonoscopía nosotros tenemos como objetivo revisar todo el colon, desde el margen anal hasta el ciego, o introducir hasta unos 10 a 15 centímetros más allá, que se llama válvula iliocecal y el ilio terminal, para poder determinar lesiones o no. Algo importante que debe saber la ciudadanía es que el cáncer de colon detectado de forma temprana tiene un margen muy alto de curar, a diferencia del cáncer gástrico, que el cáncer gástrico, cuando nosotros lo diagnosticamos, ya lo encontramos en una fase 2, 3, y es mucho más difícil curar al paciente, si no ahí van a medidas paliativas como quimioterapia, resección, pero no hay mucho que hacer en este tipo de pacientes. Pero en un cáncer de colon detectado de forma temprana, hay curación del paciente. Entonces, por eso es muy importante la prevención con los procedimientos de endoscopía y colonoscopía. Esto no quiere decir que la endoscopía y colonoscopía sirven solo para detectar cáncer, ¿no? Sino sirve para prevención. Tanto la endoscopía alta como la colonoscopía baja sirven como un método de screening, de prevención. Si nosotros realizamos en un momento oportuno o con los criterios de riesgo, que los voy a volver a repetir y enfatizo en la población para que los tengan en cuenta, son su edad, si hay pérdida de peso o no, si hay sangrado digestivo o no. Es decir, hay pacientes que han presentado en algún momento una melena, es decir, la deposición negra o con sangre negra como la brea, presentaron 1, 2, 3 días y el paciente lo toma como algo desapercibido, y eso es un factor de riesgo, ¿no? Peor aún en los pacientes que presentan pérdida de peso y con deposiciones negras con sangre o rojas ya de largo tiempo. Es decir, el paciente llega a la consulta y me dice: doctor, estoy presentando un sangrado ya desde hace 3, 6 meses, he bajado de peso. Eso es un signo de alarma muy grave y nosotros inmediatamente solicitamos los procedimientos endoscópicos. Primero iniciamos con una endoscopía alta y si allí no encontramos nada, procedemos a una colonoscopía baja. Y si en ese caso no encontramos, realizamos un procedimiento que se llama cápsula endoscópica, que es un procedimiento un poco menos invasivo, pero que tiene como un segundo orden de acción. Entonces, lo importante que debe saber la ciudadanía en cuanto a gastroenterología es la prevención, es decir, el uso adecuado y en el momento adecuado y oportuno para prevenir una complicación, ¿no? Tenemos muchos pacientes
que nosotros dentro de la institución pública, porque se hace un número más alto de pacientes que en la parte privada, obviamente por el costo, la ciudadanía a veces no es sometido a endoscopía por el costo alto que tiene el procedimiento de endoscopía y colonoscopía. Pero en las instituciones públicas, como les mencionaba, formo parte de la institución IES, nosotros tenemos un diagnóstico muy alto de patologías de cáncer de estómago y de colon, y también tenemos un porcentaje un poco menor en los cuales hacemos prevención, ¿no? Hemos tenido pacientes que se han diagnosticado cáncer precoz de estómago, cáncer precoz sobre todo de colon, de recto, que es lo más común, recto y colon, que son los cánceres que se pueden prevenir. Entonces, para nosotros como gastroenterólogos y como médicos, es muy gratificante realizar un procedimiento adecuado en este paciente y decirle al paciente, ¿sabe qué? Tenemos que actuar de forma rápida, seguir los protocolos y usted puede tener una resolución a mediano plazo, ¿no? Por eso recomiendo a la ciudadanía no tener miedo a los procedimientos de endoscopía ni colonoscopía y estar predispuestos y seguir la indicación de tu médico gastroenterólogo, internista o médico familiar, pero sobre todo siempre es importante que sean valorados por un médico gastroenterólogo, que para eso estamos los especialistas, ¿no? Que nos brinda un poco más de experiencia y experticia en ciertas patologías. Eso es, de verdad que saber sobre este tema, que es bastante extenso, de verdad que por tiempo no podemos como que extendernos y poder seguir conversando sobre la colonoscopía, la endoscopía que también estamos tratando, pero sin embargo, todas las personas que nos podemos identificar o que podemos nosotros tener, por ejemplo, acceso a los diferentes entidades públicas o a las privadas y tenemos que hacernos un examen o una pesquisa para poder ser diagnosticados a tiempo, porque esto es de forma precoz para que nosotros no podamos tener un posible cáncer, etcétera, pues tenemos que acudir a los especialistas y sobre todo que sea él quien nos lleve o nos dé el diagnóstico oportuno o sin embargo nos dé la guía necesaria para nosotros poder obtener salud, que es lo que queremos y estar gozando de ella. Una pregunta última, doctor, que me la conteste brevemente porque hay una televidente que ha puesto aquí en Facebook, dice: doctor, ¿es recomendable realizar colonoscopía y endoscopía en niños de 8 años? Contestemos eso rápidamente. Ya. Bueno, no es aconsejable realizar en pacientes menores de edad como tal, pero como le expliqué a la ciudadanía o los pacientes, es que nosotros si vemos que los niños no tienen una mejoría clínica hay que considerar. Lo importante sería ser evaluado por un gastroenterólogo o un gastroenterólogo pediatra para determinar si debe o no ser sometido al paciente, ya que como explicaba son procedimientos mínima y moderadamente invasivos. De mis pacientes que acuden a la consulta privada, no se les envía a hacer a todos los pacientes, ¿no? O sea, hay criterios para realizarlo, porque sería muy fácil para mí como gastroenterólogo, todo paciente que acude a una consulta, decirle, hay que hacer una endoscopía, una colonoscopía. No funciona así, hay que ser bastante éticos y claros con el paciente y ver quiénes tienen que ser sometidos o no. Un menor de edad, lo más probable es que padezca un trastorno funcional, a veces por estrés, un colon irritable, una dispepsia funcional, por el estrés que están sometidos a veces los niños, y esto a veces con medicamento, tratamiento clínico puede mejorar. Pero si esto no mejora o yo veo que tiene anemia, tiene sangrado, presentamos una sangre oculta positiva, o sea, existen métodos que nos van a ayudar a nosotros a determinar quiénes van a ser sometidos a un procedimiento de endoscopía y colonoscopía. Pero estigmatizar que debemos realizar a los niños procedimientos endoscópicos como tal no es de cajón prácticamente, o sea, hay que evaluar y ver quiénes son candidatos a estos procedimientos. Hay que evaluar y sin embargo, como ya dijo el doctor Edison Núñez, hay que tener primero el panorama bien claro y obviamente guiado por el médico, en este caso el especialista. Doctor, ¿dónde está su consulta? Para las personas que están viendo el programa seguramente quieren que ser atendidos, ¿dónde queda el centro donde usted atiende o su consultorio para que pueda decirnos en vivo? Claro, con mucho gusto, atendemos en Centro Médico Certis. El número de contacto es el 0988-134621. También actualmente estamos atendiendo en Laboratorios Neocedigma en la avenida Río Lelia, frente al IE Santo Domingo. Es ahí donde pueden acceder a una consulta conmigo y la ciudadanía, sobre todo, para terminar y decirles que el procedimiento de endoscopía y colonoscopía son procedimientos preventivos que en algún momento debemos realizarnos. Lo ideal sería que se realice la ciudadanía en general, sobre todo
los que tienen antecedentes de cáncer gástrico o cáncer de colon en la familia. Ustedes deben recordar que en Solca y en ciertas instituciones como privadas, como Metropolitano, Axis o cualquier otro centro de alta categoría o de alto rendimiento, realizan chequeos preventivos, y en estos chequeos preventivos están incluidas las endoscopías y colonoscopías, porque en nuestro país la prevalencia es bastante alta. Entonces, invitar a la ciudadanía a que no teman a los procedimientos endoscópicos, que se consideren cuáles son los indicativos para realizarlos, y obviamente invitar también a nuestros colegas a ser bastante éticos y claros en cuanto a procedimientos que tienen que ser sometidos los pacientes. Muchas gracias, doctor. De verdad que una entrevista excelente. Siempre esos temas son muy importantes. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Y ya saben, si ustedes desean ser atendidos con el doctor Edison Núñez, vayan a Centro Médico Certis o en Nova Sedigma de la Río Lelia. Ahí les puede atender el doctor Edison Núñez. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y a los televidentes solamente quiero hacerles una última mención. Si ustedes se perdieron el programa, vayan y véannos en YouTube. Estamos como Saracay TV y también nos pueden ver en las redes sociales como Saracay Televisión Canal 5 en Facebook y @buenasalud S en Instagram. Y para todos los que quieren vestir y lucir con estilo, pues vayan a Camisería Inglesa, que ellos están como distribuidores autorizados, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. Sus redes sociales están en Instagram, Camisería Inglesa SD y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Nos despedimos y los dejo con la mejor compañía, con la señal de Saracay Televisión.